pensando parece mejor. Sé que en esto no hay sabiduría, y si miro hacia atrás con dolor y el presente no la alivia, solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Cuando nadie parece escuchar mi lamento, mi alegría, sé que Dios no me abandonará, porque en Él está la vida. Solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Sé que ciego estaba, aunque yo creía ver, aunque yo creía ser, pero ahora veo esa cruz de Cristo, pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Quería compartir hoy Hebreos 9, y vamos a leer primero el texto. Es cortito porque no quiero, debido al tiempo, extenderme mucho, a ver si espero. Y vamos a leer en el Hebreos 9, versículo 2, que dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Bueno, vamos a empezar entonces. Quisiera poner esta ilustración. Debía haberla traído hace tiempo, pero por distintas razones pues no lo hice. Pero fijaos, este es el tabernáculo, es una representación.
Y fijaos, este es el sitio del que estamos hablando hoy, dividido en dos partes. Esta sería, aquí estaría más o menos el velo que dividiría las dos partes, que este es otro velo. Vale, entonces aquí se ve con más detalle. Vemos como el llamado lugar santo del que hablamos en otras ocasiones, el lugar santo y los utensilios que tenía. Y hoy vamos a ver este lugar santísimo, que es donde está principalmente el arca del testimonio, y es en lo que me quería centrar hoy. Esta sería el arca del testimonio, es una representación, por supuesto, está perdida, no se sabe dónde está. Y casi mejor que sea así, porque estamos en el nuevo pacto. Y las cosas antiguas no es que perecieran, pero misteriosamente desapareció. Yo creo que es parte del plan de Dios, ¿no? Que desapareciera. Esto es lo que vamos a ver hoy. Y el arca del pacto no tiene nada que ver con el arca de Noé, porque se llama el arca, ¿vale? Bueno, el arca del pacto simboliza la presencia de Dios y, como veis, estaba cubierta de oro por todas partes, y cualquier otro que no fuera el sumo sacerdote no podía entrar donde estaba el arca, porque la misma presencia de Dios estaba allí. Él se manifestaba a través del desierto cuando paraban y cuando andaban, pero cuando paraban la columna de humo se metía aquí, era la presencia de Dios. De noche sería pues una presencia luminosa, y esto simboliza la presencia de Dios. Y nosotros, como decía antes, el sumo sacerdote era el que podía entrar ahí, y hoy, gracias a la muerte de Jesús, podemos entrar, no solamente el sumo sacerdote, sino nosotros, en la presencia santa de Dios, a la cual no nos estaría permitido en el Antiguo Testamento entrar. Pero hoy sí podemos entrar. Como nos dice en Hebreos 10, dice: así que, hermanos y hermanas, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Como sabéis, cuando Él murió en la cruz, el velo se partió en dos y se abrió. Simbolismo de poder entrar por la muerte de Jesús en la presencia de Dios. Cantábamos al principio: en tu gloria voy a estar. ¡Qué seguridad! A ver, ¿por qué decimos esto? Parece una presuntuosidad. Voy a estar en la presencia de Dios. Pero a ti, ¿quién te ha dicho eso, hombre? Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros, por la fe en Jesucristo, entramos en la presencia de Dios. No es por nuestras obras, que son imperfectas, sino por la presencia o por la fe en Jesucristo. Amén. Por eso, cuando comentamos el mensaje, mucha gente nos toma, dice: qué cosa más rara, ¿no? O sea, tú simplemente por la fe, pues te salvas. Pues sí, así es, de locura para los que se pierden, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Y dentro de esta urna de oro había varias cosas. Aquí están, yo creo que pobremente representadas, pero estaría el maná metido aquí dentro, estaría la vara de Aarón que reverdeció, que como veremos después no era tan pobre,
Bueno, ahí estaría a lo mejor pues ya un poco deteriorada, si fuera en la realidad, esto es una representación. Y después vemos también, perdón, ahí está, la veremos después, estaba las tablas de la ley. A mí el tema este del tabernáculo siempre me apasionó. Es un tema muy difícil cuando leemos en Éxodo o en Números el tema del tabernáculo. Es muy probable que nos resulte pues muy árido, porque tiene un montón de detalles de descripción y de mandamientos, y nos puede, pues en cierta forma, ser aburrido o árido, pero creo que es apasionante. Si pudiéramos un día hablar de él, sería, bueno, ahora estamos hablando de él, ¿no? Quizá de una forma no tan profunda, bastante superficial, pero os aseguro que es apasionante. Y como decíamos, en el arca existía lo que se llama el maná. Yo me olvidé de poner una ilustración, más o menos serían como unas láminas, y tenían origen sobrenatural, habían caído del cielo. Por supuesto hay explicaciones de personas que dan una explicación científica o natural. Por ejemplo, hay unos árboles que se llaman tamariscos, que se desarrollan en sitios muy áridos, curiosamente también al lado del río, de los ríos, pero también en los sitios muy áridos, y entonces dicen que un mosquito sobre el fruto les pica al fruto, y entonces les transmite una sustancia dulce, y esa sustancia dulce se desprende después en forma de láminas, que sería el maná. Bueno, pero aún así, ¿cómo explicamos que Dios todos los días, mandara este alimento sobrenatural del cielo? Pues creemos que es así, por la fe, amén. Y en nuestro tiempo puede simbolizar la provisión de Dios de cada día. Y yo diría, no solamente en lo espiritual, sino en lo material. Nosotros tenemos una serie de cosas que diariamente recibimos y que ya damos pues por hechas, ¿no? Por ejemplo, la comida, aunque hoy en día con el COVID muchas personas están en paro, están sufriendo mucho, tenemos que seguir orando porque la gente está sufriendo. Pero en tiempos de bonanza, en tiempos de bienestar, ya lo damos por hecho, ¿no? Recibir alimento es como, yo qué sé, como respirar, ¿no? Pero si no fuera por la gracia de Dios, eso no lo tendríamos. Hay países donde la gente está muriendo literalmente de hambre. Y tenemos que dar muchas gracias a Dios, y sé que se lo dais, hermanos, a Dios por el alimento y la provisión de cada día. Podemos tener ropa, hay gente desnuda, literalmente, en países que están pasando necesidad. Gracias a Dios por la paz, eso es un maná del cielo. Estamos en tiempos de paz. Aunque empieza a revolucionarse todo, la línea general es que estamos en paz, por lo menos en lo externo. Tenemos luchas, tenemos dificultades dentro de nosotros, pero en general estamos en un pueblo que tiene paz. Eso es lo material. Y lo espiritual, pues Dios podría cerrar las ventanas de los cielos. Por eso los autores bíblicos dicen: abre las ventanas de los cielos, derrama de tu gracia. Porque Dios podía ahora mismo, si quisiera, cegar nuestros ojos o incluso nuestro entendimiento, leer la Biblia
y no entender absolutamente nada. Hay personas que no entienden nada, la ven y no la entienden. Sin embargo, tenemos la gracia de que Dios nos ilumina. Eso es maná. Amén. Hoy es maná todo esto. Pero el maná lo tenemos que buscar. Porque aquellos hombres, aquellas mujeres del desierto tenían que buscarlo. Le caía, sí, pero ellos tenían que recogerlo. Y tenían que recolectarlo. Y si al día siguiente usabas el del día anterior, resulta que el del día anterior ya estaba podrido. Y así es en nuestra vida. Recogemos diariamente, pero recogemos para que esté vivo, para que esté tierno, para que la palabra de Dios esté en nuestros corazones tierna y actual. Amén. Tú a lo mejor en el pasado has buscado mucho, pero tal vez hoy no tanto. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. Amén. Tenemos un tiempo espiritual, un tiempo de la gracia, el tiempo en el cual Dios derrama de su gracia sobre nosotros y tenemos que aprovecharlo. Tiempo libre que tenemos, poder leer las Escrituras, no con el ánimo de leerlas como quien lee una novela, sino para ver si Dios en su gracia nos dice algo a nuestro corazón. Amén. ¿Estamos dispuestos o dispuestas? ¿Hace cuánto que no vamos a la presencia de Dios a buscar su palabra? Dios quiere hablarte en tu problema. Dios a través de tu problema quiere, es así un golpe en tu conciencia, ¡boom! Para que, como diciendo, despierta, despierta, que quiero hablarte, quiero estar contigo, quiero que vengas a mí, quiero que me necesites. Como un enamorado o una enamorada necesita de su amado. Así nosotros buscamos a Dios. Y también nos habla de la vara de Aarón que reverdeció. Aquí la pone pues eso, muy suave, pero fijaos cómo podía ser. Ahí está. Una vara que dice que echó no solamente ramas, sino que echó flores. Y no solamente flores, sino almendras. Una vara que reverdeció de una forma extraordinaria. Y vamos a ver ahora el simbolismo de esta vara. En primer lugar, la vara de Aarón, Dios la usó cuando entraron a la presencia de Faraón. Le dice Dios a Moisés: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Aleluya. La vara de Aarón sirvió para realizar milagros en el momento de las plagas de Egipto. También la vara de Aarón, aparte de convertirse en serpiente, Dios la usa para que vengan las plagas. Por ejemplo, cuando fue la plaga de la sangre, di a Aarón, fijaos, no era Moisés, di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra.
Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Fijaos, Dios a través de la vara de Aarón, por eso es tan importante, la vara de Aarón es tan importante, porque también Dios la usó con la plaga de las ranas, hizo exactamente igual, y esto nos puede hacer pensar en los milagros que Dios puede hacer en tu vida, en mi vida. Milagros a veces grandes, pero a veces milagros pequeñitos. Tenemos que estar un poco atentos, nada más. Con los ojos puestos en Dios, por ejemplo, el milagro que sucedió con Divina. Se cayó, pudo haberse matado, pero Dios permitió que reviviera. Milagros sin grandes aspavientos, tal vez. Yo no sé vosotros, yo a veces veo milagros pequeños. Por ejemplo, voy a decirlo yo en mi profesión, ¿no? A veces veo alumnos que tienen un determinado comportamiento, oro por ellos y poco a poco esa persona va cambiando de actitud. Esos son milagros. Milagros de la vida cotidiana, como el milagro que antes dijimos, de tener comida, de tener agua, que algunos no la tienen, de tener ropa, que ponerse cada día, a veces hasta alguna la tenemos que meter en bolsas y donar. Pero yo creo que el milagro más importante, hermanos y hermanas, es la conversión de una persona. Eso sí que es un milagro. Vemos, por ejemplo, que hablamos de Cristo y la gente pues pasa mucha de ella, pero hay gente que pone oídos atentos, y hay gente que se convierte. Desgraciadamente es de momento poca aquí en España, pero vete tú a saber, ¿no? Yo veo personas, por ejemplo, que les hablas de Jesús y después las ves más en misa. Buscan por otra vía, pero hay algo que la palabra de Dios tiene, y es que puede transformar vidas y mandarlas hacia Él. Y hablamos de la vara de Aarón que reverdeció. Es bonita esa foto, me gusta. Pues en esta vara resulta que también sucedió otro milagro más. Y es en Números 17, del 1 al 3, que nos habla de la recopilación de las varas de cada tribu. Coré y los suyos se habían rebelado, decían que quién era Aarón para ser sacerdote. Ellos podían ser sacerdotes igualmente. Y entonces Moisés habla con Dios y Dios le dice: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Aarón tenía en su vara escrito a Aarón, tribu de Leví, ¿no? Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Por cada jefe de familia de sus padres tendrás una vara. 12 tribus allí colocadas con una vara. Dice: y aquí que la vara de Aarón, cuando Moisés revisó las varas al día siguiente, la vara de Aarón había reverdecido. Aleluya. Y no solo reverdeció, había arrojado flores. Y no solamente había arrojado flores, había arrojado nuevos brotes.
Y no solamente había arrojado nuevos brotes, sino que había producido almendras. Y no solamente almendras, sino almendras maduras. Aleluya. La profusión de Dios. Dios podía haberse limitado a poner una varita así, como esta que vemos aquí, que floreciera un poquito, Pero Dios lo que hizo fue florecer, pero bien florecido. ¿Con esto qué quiso decir Dios? Dice, y el Señor dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, en el arca, delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y harás cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó el Señor, y así lo hizo, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. La vara de Aarón tenía que ser mantenida ahí para recordarles a los hijos de Israel que Dios había escogido un sacerdocio y que nada lo cambiaría. El sacerdocio de Aarón siempre sería el sacerdocio de Aarón. Dios demostró elegir a Aarón y sus descendientes como sacerdotes para Israel. ¿Y cómo puede ser nuestro sumo sacerdote Jesús? En Hebreos dice que Jesús es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Y Jesús ahí permanece. La vara de Aarón nos está recordando que Jesús es el sumo sacerdote también, que ahí permanece. Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. La vara debía ser retenida en el arca del pacto, como un ejemplo del fracaso de Israel y su rebelión. Ellos querían ser también como Aarón, al cual Dios, no ningún ser humano, había establecido. Y por otro lado nos recuerda la sumisión, el hecho de que nosotros podemos rebelarnos. El ser humano es rebelde por naturaleza. Incluso los más mansos, en el fondo, están a lo mejor callados, pero están llenos de ira muchas veces por sus rebeliones. Y nos habla también, por lo tanto, la vara de Aarón, de los milagros que Dios puede hacer, de que Dios tiene autoridad, de que Dios puso a Aarón y a su gente y a sus descendientes, como sacerdotes, y de que Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. Aleluya. Y Él quiere. Solo que los milagros a veces se manifiestan muy esporádicamente, ¿no? No es siempre. Vamos a intentar avanzar. Y las tablas del pacto también, aunque hemos entrado en un nuevo pacto, los mandamientos siguen ahí, siguen existiendo. Si bien las normas relativas al culto y ciertas costumbres de la ley y otros, pues los mandamientos como norma general siguen existiendo. Y la Biblia es el manual de los mandamientos. Mandamientos que hacemos por amor, que los queremos hacer por amor, no por cumplir. Amén. Y por último, quería hablar, si nos da tiempo, del propiciatorio. Fijaos, el propiciatorio era esa tapa donde vemos a los dos ángeles arrodillados, en señal de reverencia ante Dios. Los ángeles
hasta los ángeles arrodillados. Y en griego la palabra propiciatorio, que es esa tapa, que se saca, ahí no la vemos, pero se saca, y es un lugar de reconciliación. En griego, propiciación significa reconciliación. Y también expresa la cubierta de Dios sobre nuestras vidas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, no lo pone aquí, pero o nosotros mismos, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por otro lado, representa ese propiciatorio la reconciliación de Dios con nosotros, como dice en Romanos 5, porque si siendo enemigos, ¿cómo? Enemigos, el que no es conmigo es contra mí, dice Jesús. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, que pagó un alto precio, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Cuando Dios miró abajo desde el cielo hacia el arca, vio la tapa, en la cual había las tablas de la ley que rompió Moisés, como un símbolo del quebramiento, de la desobediencia del pueblo hacia Dios, el maná, del que el pueblo también se quejó, este maná siempre igual, y la vara de Aarón con la intención de responder a la rebelión. Y todo eso cubierto, Dios ve la cubierta, la sangre que nos reconcilia con Él, y Dios cubriendo todos esos pecados y haciendo por nosotros lo que hizo y lo que sigue haciendo y lo que hará. Amén. Dios, en su misericordia, nos ha dejado estas figuras para que nosotros meditemos, para que nosotros rectifiquemos, para que nosotros nos alegremos también, para que nosotros le miremos a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, aleluya, te damos gracias por tu muerte en la cruz, porque nos pone la tapa encima de nuestros pecados, encima de nuestras rebeliones, encima de todo lo que nos separa de ti, Señor, y tú nos ves a través de la reconciliación. Tú nos ves a través de la sangre que has derramado en la cruz del Calvario. Aleluya. Necesitamos de ti, Dios mío. Necesitamos de ti como el aire que respiramos, Señor. Necesitamos a cada instante en nuestras luchas. Necesitamos de ti hasta para orar por los demás. Necesitamos de ti para buscarte en tu palabra. Necesitamos de ti para buscarte cada día. Señor, gracias por haber abierto la puerta, haber rasgado el velo y poder entrar en tu presencia inmerecida por nuestra parte. Gracias porque tú eres el que más nos quiere, el que más nos aprecia. Cualquier ser humano no nos puede querer como tú. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén.